Voy a dar inicio a la sesión. Esta semana, temas, el número 3, en el temas neurológicos. Vamos a tocar específicamente enfermedad cerebrovascular. Bueno, la enfermedad cerebrovascular hay que encasillarnos bien en lo que vamos a conversar y a dialogar. ¿Ya? Es una enfermedad que tiene una definición como un trastorno súbito. ¿Ya? Es una manifestación neurológica aguda de presentación usualmente súbita, ¿ya? Que se debe a que el cerebro o el sistema nervioso central, específicamente cerebro y médula, que engloba los dos, porque no solamente es exclusivo el cerebro, entonces pueda sufrir estas manifestaciones neurológicas producto de una disminución del riego sanguíneo, o sea, una isquemia, o producto de una ruptura de un vaso que irriga dichas estructuras, como por ejemplo es la hemorragia, ¿no? Entonces tiene dos patrones de presentación. Esta enfermedad ocupa pues la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿ya? Y tiene una tasa de mortalidad temprana. No es de que acá fallecen a los 3 meses, al año, no. Esta tiene una mortalidad temprana en el primer mes de presentación. El 30% de personas llega a fallecer en el primer mes de atención, durante el primer mes de presentación de la manifestación, con un mínimo de 17 días. Acá en el Perú, aproximadamente es de 11% de fallecimiento a los 28 días. ¿Ya? El EBC de tipo isquémico es el que tiene casi el 80% de los casos, siendo el hemorrágico un 10 a 15%. Esta enfermedad puede ser pues clasificada, ya lo deben conocer ustedes, como isquémica o hemorrágica, como venía hablando, ¿no? Mediante la definición. La isquemia puede ser un proceso global, o sea, englobar todo el sistema, el encéfalo, o puede ser focal. Este focal puede ser transitorio, llamado ataque isquémico, o puede ser ya duradero. Esto ya pasa a llamarse infarto. Ambos tienen la misma clasificación de probabilidades causas, como por ejemplo de ser de causa aterotrombótica, de ser causa cardioembólica, de ser causa lacunar, o no, también hipohialinosis, o de causa inhabitual, por ejemplo, consumo de cocaína, consumo de pseudoefedrina, por ejemplo, consumo del famoso Viagra, también consumo de cisteína, hemocisteína, alteraciones del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Son causas inhabituales, pues lo típico es ateroma, émbolo cardíaco o lipohialinosis, ¿no? Y los de origen determinados en aquellos en donde no se sabe pues la causa. El otro grupo de enfermedades cerebrovasculares es la hemorragia. Esta hemorragia puede ser una hemorragia cerebral o puede ser una hemorragia subaranoidea espontánea, ¿no? Porque también hay hemorragia subaranoidea traumática. Entonces, la hemorragia cerebral es la que tiene también, al igual que lo es el infarto, el 80% de los casos de todas las hemorragias, ya como hemorragia. Esta hemorragia es sobre todo parenquimatosa o puede ser intraventricular. Las más comunes son las parenquimatosas, que estas sí dependen de la zona de la arteria que se rompe, dando pues consigo como aquellas de tipo lobar, o sea, donde completa un lóbulo la afectación hemorrágica, o profunda, como aquellas de ganglios basales, del troncoencéfalo o del cerebelo, ¿no? Estas son las dos grandes divisiones, o clase isquémico, o infarto si es que es duradero, o ataque isquémico transitorio si es pues de duración parcial, ¿no? Pueden ser de etiología aterotrombótica, ¿no? Como lo dice acá este recuadro, puede ser de etiología aterotrombótica, lacunar. Entonces, eso es lo que ven ustedes en el siguiente recuadro. Entonces, lo aterosclerótico tiene criterios, ¿ya? Tiene que tener un tamaño de un vaso tomado o ocluido, mediano o grande. La topografía que se afecta, o sea, la zona del encéfalo que se afecta es la corteza cerebral o la subcorteza. Y que tiene que cumplir estos criterios. Tiene que tener una estenosis de algún vaso en más del 50% de su diámetro, para que sea catalogada aterosclerótico de vaso grande con estenosis.
Y también puede ser catalogado como aterosclerótico de vaso grande sin estenosis, aquellos que tienen una oclusión menos del 50% del vaso, pero además más de 2 a más factores de riesgo, como por ejemplo ser mayor de 50 años, ser hipertenso, diabético, con tabaquismo o trastornos del colesterol. Esa característica tiene que cumplir para ser llamado pues de etiología aterotrombótica. Ahora, la otra etiología cardioembólica también es de tamaño grande y su topografía es cortical, de corteza, más no de su corteza. ¿Ya? Y en donde hay una ausencia de aterotrombosis, pero sí hay presencia de problema embolígeno cardíaco, tanto sea trastornos de estructura cardíaca o sea trastornos del ritmo cardíaco, que esas dos son las fuentes cardioembolígenas. ¿Ya? Daño estructural o daño en el corazón. Si se afecta, por ejemplo, alguna válvula, forma coágulo y esto bota un émbolo. Y no solo eso, si tiene un problema como por ejemplo fibrilación, esto ya es conducción, también forma un coágulo y por lo tanto un émbolo. Entonces son fuentes cardioembolígenas, tanto del ritmo como de la estructura, ¿no? Como ejemplo. También puede ser por vaso pequeño, aquellas de que tienen un diámetro dentro de las imágenes menor a 15 milímetros de una arteria profunda, ¿no? Por lo tanto son subcorticales, en su mayoría. Los de causa inhabitual son aquellos que no son ni cardioembólicos, ni lacunares, ni aterotrombóticos, pero hay una causa identificada que es la menos frecuente, ya que les mencioné con anterioridad, e indeterminado si es que el tamaño es grande y no se encuentra pues un foco realmente aterotrombótico, cardioembólico, pequeño o inhabitual. Por lo tanto, tengo que sacar todos los exámenes posibles para llegar a determinar que es indeterminado. ¿Qué es lo que sucede en un infarto cerebral? Pues lo único que hay es una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Producto puede ser de la obstrucción por émbolo, obstrucción por un ateroma u obstrucción por una enfermedad pico. Entonces, eso ocasiona dos cosas en las neuronas. Disminución de oxígeno y a su vez disminución de glucosa, porque por ahí viaja la glucosa. Generando pues de que la célula cerebral no genere su metabolismo aerobio normal, habitual, ¿no? Y esto va a generar producción de radicales libres y la activación del sistema del calcio interno, ¿no? Para la siguiente apoptosis. Como las neuronas poseen neurotransmisores eh, positivos, que es el glutamato, lo va a arrojar hacia el contorno, hacia la periferia. Esta es la neurona que es vecina a esta destruida, el glutamato de la destruida va a salir y va a quedar acá. ¿Ya? Además, el sistema del calcio intracelular va a activar un sistema proteolítico. ¿Para qué? Para que esta célula que está en función de necrosis, pues termine de degenerarse mediante la proteólisis. Este glutamato que está afuera va a activar nuevamente al siguiente y así va a desencadenar a los que están contiguos a ellos para generar una mayor zona infartada. ¿Ya? Esta zona, la que era solamente esta pequeña, ahora se va a desplazar a las demás gracias a ello, al mecanismo, no solo el mecanismo de la propia inflamación, edema, que también comprime las células contiguas o circundantes. Muy bien. Hay factores de riesgo para aparecer enfermedad de infarto cerebral, aquellos que son modificables conocidos ya, como por ejemplo hipertensión arterial, alguna enfermedad cardíaca, fibrilación auricular, endocarditis, ¿no? Estos son para todos, cardioembólicos, aterotrombóticos, infarto de miocardio reciente, el uso de tabaco, los que se pueden todavía potencialmente modificar, pues diabetes, la enfermedad que da causa inhabitual, por ejemplo, el tema de la hemocisteína, ¿no? La hiperhomocisteinemia, hipertrofia ventricular, ya los que no se pueden modificar, bueno, salvo se cambien de apariencia nomás, pero el sexo es los varones tienen más predisposición a sufrir enfermedad cerebrovascular, la edad mayor de 50 años, 45 actualmente, el tema hereditario para enfermedades inhabituales, ya en la localización, los pacientes de la sierra sufren más que los de la costa, y la etnia, los pacientes de raza pues negra sufren mucho más que los de blanca, ¿no? Lo que le llaman por el hecho propio de la hipertensión que sufren los de raza negra.
Bien, las manifestaciones clínicas dependen mucho del territorio y cada territorio tiene una arteria que irriga. Entonces, por lo tanto, debes aprender funciones de acuerdo a los territorios cerebrales, ¿no? Tenemos a los que irriga la carótida interna, síntomas como hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia, siempre contralateral, ¿ya? Ya que recuerden de que el cerebro tiene pues cruce, ¿no? Las pirámides, sobre todo para el motor. Los de la arteria cerebral media pueden sufrir también hemiplegia, hemiparesia, hemianopsia también, pueden tener afasia también y desorientación. ¿Ya? Los de la arteria cerebral anterior pueden sufrir la habilidad emocional, cambios de la personalidad, amnesia y también paresia, pero una paresia de predominio más en miembros inferiores, ¿ya? A comparación de la cerebral media que tienen más predominio de, de los miembros superiores, ¿no? Es más facio-braquial. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad cerebrovascular? Pues es la historia clínica. Entonces, aquel paciente que sufre un evento neurológico o un síntoma neurológico agudo, súbito, entra a la definición de enfermedad cerebrovascular. Esa es la historia clínica detallada, en donde tú tienes que saber la hora que inicia la enfermedad para saber el tiempo de enfermedad es importante, ¿no? Bien. Una vez tenía la historia, yo tengo que sacarle una escala si se trata de una enfermedad cerebrovascular. Esta escala, Denise, me va a dar la gravedad de la enfermedad para tomar decisiones, pero no me da el diagnóstico, pero sí ya voy a tomar decisiones. Con la junto a la neuroimagen, la clínica, la neuroimagen, yo puedo saber, y es la única forma de saber si es un infarto o si es una hemorragia. No hay otra forma de saber si es infarto o hemorragia, ¿ya? Entonces, lo único que tienes que hacer es solicitarle una neuroimagen. ¿Cuál? ¿Tomografía o resonancia? Entonces, acá viene el tiempo. La tomografía demora en toma 5 minutos y la resonancia demora 2 horas. Recuerda que el tiempo de evolución de la zona isquémica es muy importante. No puedes tomarte la potestad de demorar 2 horas para visualizarlo, pudiendo actuar con tiempo. En cambio, la tomografía es mucho con 5 minutos de uso, de toma. Entonces, por lo tanto, pues te permite actuar más pronto. Una vez hecho este diagnóstico que se trata realmente de un infarto cerebral, lo que tengo que hacer es determinar la etiología. La etiología son los 5 grupos que hemos tocado: aterotrombótico, cardioembólico, pequeños vasos o causa inhabitual o indeterminado por el tipo de tratamiento que vamos a optar con él. ¿Ya? Entonces, yo te mencioné que tú debes investigar acá la parte de la manifestación clínica, ¿no? Entonces, esta manifestación clínica, hay una practicidad que le puede servir mucho a la población, a la que tú también debes educar, una forma práctica de detectar de forma rápida si estamos frente a una enfermedad cerebrovascular es determinando la escala de Cincinnati. Esta escala de Cincinnati tiene que ser catalogada mediante 3 parámetros: la asimetría facial, la caída de un brazo y por último un lenguaje anormal, ¿ya? Entonces le hace sonreír al paciente, si tiene asimetría va a un punto, que alce los 2 brazos tiene que estar al mismo nivel, lo deja, lo sueltas y él se le cae el brazo, otro punto más. O si le preguntas si no te entiende, o si le preguntas si no puede hablar, afasia de expresión o de comprensión, vas a tener pues ya 3 puntos, ¿ya? Basta tener uno de los 3 para darle posibilidad diagnóstica baja, ¿no? Pero hay. Ya teniendo de 2 a más, hay un poco más de probabilidad, un poco más del 80%, ¿no? Ya con uno de 3 tiene 72, ya es suficiente. Entonces es una forma de educar a la población. Pero también lo puedes usar en la emergencia, ¿no? Para determinar de forma más rápida qué es lo que está sucediendo, si es que es o no una enfermedad cerebrovascular. Ojo, no estoy diciendo infarto, sino enfermedad cerebrovascular por ambas, hemorragia o isquemia. Muy bien, la forma que yo puedo determinar si es hemorragia o isquemia es solamente viendo por tomografía. Entonces, dado esto, ya sé que la escala de NIS es grave, moderada, severa, muy grave o leve, yo tengo que tomar decisiones. Y las medidas generales son para ambos, ¿no? O sea, para cualquier tema de gravedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que mi paciente esté con la vía permeable adecuada, el famoso ACV. Asegurar la función ventilatoria. Darle un monitoreo cardíaco al paciente por lo menos 48 horas.
Recuerda que uno también de las causas es cardioembólica y la cardioembolismo, lo más frecuente es del ritmo, es fibrilación auricular. Entonces, hay muchos pacientes que dicen, doctor, ¿sabe qué? Ya no pronuncia bien las palabras, recién tiene 1 hora y no puede caminar bien porque la pierna izquierda tiene menos fuerza. Y lo llevan a consulta externa, o a la posta, o al farmacéutico de la esquina. Recuerda que este paciente debe estar en monitoreo cardíaco. Entonces, se te puede morir por fibrilación auricular en lugar de morirte por la enfermedad cerebrovascular. Entonces, tiene que estar en emergencia el paciente. Monitoreo cardíaco es necesario. Darle oxígeno de terapia al paciente, si es que el oxígeno está en menos del 94%, si es que no es útil. Debemos usar antihipertensivos solo y siempre cuando la presión arterial tenga más de 220/120. ¿No? Lo primero que hacen los pacientes se van a la farmacia de la esquina o lo llaman al estudiante de medicina. Está con presión de 120, 120, ¿qué le das? Captopril. Entonces, ¿qué lo haces? Disminuyes el flujo sanguíneo cerebral, porque es una forma de compensar la disminución del flujo tratando de subir la presión arterial. ¿Para qué? Para que suba la presión de perfusión cerebral, ¿no? Fisiología de Guyton. Por lo tanto, no debes tú disminuir el flujo sanguíneo cerebral dando un antihipertensivo en las primeras horas al paciente. Lo vas a hacer que la zona que está infartada así de chiquita sea después de 1 hora grande. Entonces lo estás matando al paciente en vez de curarlo. Tenemos que evitar la hipertermia, tenemos que detectar infecciones sistémicas y evitar suelos glucosados, ¿no? Recuerda de que todo lo vertido de la neurona que va a llegar a ser apoptótica por la propia necrosis va a hacer de que haya remanentes externos en donde pues hay aumento de la glucosa, tanto del tejido extracelular, ¿no? Haciendo de que haya una diferencia, ya transporte hasta membrana, te debes acordar, diferencia de presiones, por lo tanto hay una osmosis efectiva de agua, ¿no? Y generando más edema en lugar de disminuir. ¿Ya? Entonces, tanto las infecciones como los suelos glucosados generan eso, y la hipertermia también, ¿no? La hipertermia se ha comprobado que la temperatura más de 38 para arriba generan pues más aumento de los radicales libres, ¿ya? Por lo tanto más posibilidad de necrosis, más daño. Y hay ciertas medidas específicas que debemos dar solamente en la fase aguda. ¿Y cuándo es la fase aguda? Cuando el paciente tiene 4.5 horas de enfermedad. Por eso el tiempo de enfermedad es importante. Si tú tienes un paciente que lo llevas en menos de 4.5 horas, vas a evitar que ese paciente vaya a silla de ruedas, quede con secuela o quede postrado en cama con sondas nasogástricas o sondas vesicales. Solamente si lo llevas 4.5 horas antes o si el familiar lo lleva a tus manos, menos de 4.5 horas. ¿Por qué? Porque ahí puedes administrar el famoso Alteplas, ¿no? El factor recombinante tisular plasminógeno. Ese es importante, salva vidas y salva discapacidades de los pacientes. ¿Cuánto de dosis le debes dar? 0.9 miligramos por kilo. El primer minuto, o sea, el bolo, le vas a dar el 10% de la solución y el resto lo pasas en 1 hora. Lo único que tienes que hacer es vigilar. ¿Qué cosa? La presión arterial y el estado de la conciencia. Nada más. Si tu presión arterial sube, tienes que darle un antihipertensivo. El mejor es la betalol, pero como no hay en el mercado, cuesta muy caro, le damos captopril. Condicional, para evitar que suba. ¿Por qué? Si sube, hay sangrado. Recuerda que estás dándole un anticoagulante. Y el estado de la conciencia también. Si el paciente ingresa con Glasgow de 14 y durante la trombólisis genera un Glasgow, ponte de 12, 10, 11, suspende la trombólisis porque está sangrando. ¿Ya? Hay criterios de poder administrar este fármaco y debe ser menos de 4.5 horas. Hay quienes se atreven a hacerlo a las 5 horas, ahí viene el sangrado. O hay quienes se atreven a hacerlo cuando está con la presión más de 220, 120. Entonces, el criterio para ingresar a un paciente para trombólisis ya cambia, ya no es 220, 120, ahora es 185, 105 o 110, no más. Entonces, ahí, solamente ahí, voy a darle antihipertensivo para disminuir la posibilidad de sangrado. Si es que no ingresa el paciente con criterios para trombolizar o darle Alteplas, lo voy a dejar con 220, 120. Muy bien, una vez hecho la trombólisis y que el paciente tiene criterios, pasadas las primeras 24 horas, yo le tengo que administrar la famosa aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico, ¿ya? Un antitrombótico. Si es que no, solamente le doy antitrombótico en las primeras 48 horas.
El paciente no tiene criterios, no le bajo la presión, menos de 220, 120, pero sí le administro un antitrombótico, en este caso es aspirina, pero solamente funciona en las primeras 48 horas. Si el paciente llega al tercer día, cuarto día, ya no vas a hacer nada. ¿Y qué beneficios trae? No vas a, solamente es una forma de prevenir de forma secundaria que no ocurra un infarto en la posterioridad, más no el que ya está. El que ya está se soluciona con trombólisis. Por eso es que no se debe demorar el paciente en perdiendo tiempo en consulta externa, o en la posta, o en un consultorio, en la farmacia, porque necesita tomografía inmediata para saber que realmente es un infarto y tomar la decisión de trombolizarlo, si no, no. Muy bien, la forma ya de ocurrido esto, una vez hecho el proceso agudo, debemos darle medicamentos, ¿no? ¿Qué darle? Ya les había adelantado, antiagregante plaquetario. Si es que en caso tú llegas a investigar que es aterotrombótico y estatinas. Si en caso llegas a investigar que es cardioembólico, tienes que darle anticoagulante. Si en caso llegas a investigar que tiene de origen desconocido, también anticoagulante. Ya depende, por eso es necesario investigar a fondo cuál es la causa del infarto, para darle el tratamiento preventivo adecuado. ¿Qué me va a prevenir? Nueva recurrencia de infarto en los próximos años, en los próximos 10 años. ¿Ya? El infarto cerebral, más del 70% genera secuelas graves e incluso la muerte. ¿Ya? Por si acaso. Esto de acá es un tema ya de encefalitis, pero más del 60 al 70% de los infartos produce muerte en el primer mes. Por eso es de que altamente mortal en los primeros 28 días, como te manifesté. Ahora hablemos un poco de la enfermedad hemorrágica. ¿Qué sucede en la enfermedad hemorrágica? Acá ya no hay obstrucción del flujo, más bien hay ruptura y por lo tanto hay una alteración del flujo también, ¿no? Pero por ruptura. ¿Qué te puede ocasionar esta hemorragia? Parenquimatosa, porque también hay subaranoidea. Y no es parenquimatosa. ¿Cuál es? Hipertensión arterial crónica a la cabeza, malformaciones vasculares, como por ejemplo arteriovenosa o simplemente venoso, como son los angiomas cavernosos, ¿ya? O los angiomas venosos. Aneurismas son para hemorragia subaranoidea espontánea, que pueden ser de tipo sacular, aneurisma por infección, traumático, que es la otra. Angiopatía amiloide también en las personas de mayor edad, los tumores cerebrales, aquellos que sangran, o aquellas alteraciones primarias o secundarias hemorrágicas, como por ejemplo el uso de fármacos como anticoagulantes, o problemas de coagulopatía, siendo pues hablando ya para las primarias. Miren, los fármacos, no solamente los fármacos que se usan como anticoagulantes son para hemorragia. También hemos visto y pues está reportado acá, que los medicamentos que tienen efectos simpático-miméticos, como por ejemplo las anfetaminas que están en los famosos Red Bull, Pulpin, no sé, ¿qué más hay? Volt, esos también hemos tenido casos de hemorragia en jóvenes, 18 años, 20 años, 21 años, en la universidad, hemipléjicos, hemiparéticos o postrados, ¿ya? Aparte de las arritmias que también genera. Tenemos también pacientes ancianos que usan descongestionantes nasales, la pseudoefedrina, por ejemplo, también es un causante de hemorragia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el medicamento. Y algunos problemas de vasculopatías, como por ejemplo las vasculitis, las que suceden pues en enfermedades primarias, vasculitis primarias del sistema nervioso central, o vasculitis secundaria por una enfermedad sistémica como lupus, por ejemplo. Factores de riesgo asociados: hipertensión, alcohol, tabaquismo. Está en duda si realmente es un factor de riesgo o no, porque hay estudios que avalan y hay estudios que no, que es un factor de confusión. El tema del colesterol, el uso de inoculantes de por hecho de que está, y las manifestaciones son las mismas que una hemorragia, dependen mucho de la zona afectada, por lo tanto de la arteria, ¿no? Tenemos de carótida lo mismo, hemiplejías, hemianopsias, hemianestesias, afasias. Lo mismo sucede en la cerebral anterior y cerebral posterior. O sea, depende mucho de la zona. Entonces, las manifestaciones son las mismas. Por ello es que la única forma de poder evidenciar y diagnosticar hemorragia de infarto no es nada más de que mediante una muy buena historia clínica y una neuroimagen. No hay otra forma que saber de neuroimagen, saber si realmente es hemorragia o isquemia, nada más. Pero neuroimagen no cualquiera, sino tomografía, porque es más pronta, rápida y veloz.
Y también me va a servir, si es que yo llego a tener una crisis hemorrágica, a ver si cumple criterios para tratamiento médico nada más o tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento médico es básico, tan igual y parecido a los cuidados generales de un isquémico. Lo único que cambia es el manejo de la presión arterial. ¿Cómo se maneja la presión arterial en este caso? Se maneja de forma distinta. Acá se disminuye de forma brusca e inmediata la presión arterial, a menos de 140. Por cada hora que pase en más de 140, el sangrado aumenta. ¿Ya? Es muy distinto a la isquemia. Y lo demás es lo mismo. Evitar la hipertermia, evitar la hiperglicemia. Tenemos que tener una hidratación adecuada. Siempre cabecera a 30 grados y no darle corticoides, por favor. Corticoides no está demostrado que genera beneficio en los pacientes. Hay algunos que todavía usan, no se han demostrado beneficios para nada. Lo que sí se ha demostrado es que tienen más recurrencia más casos de infecciones intrahospitalarias, eso sí. Premio por usar dexametasona. A ver, ¿quiénes cumplen criterios quirúrgicos? Solamente vamos a ofrecer cirugía a aquellos que tienen aquella hemorragia que está a menos de 1 centímetro de profundidad de la corteza. Aquellos que tienen un volumen, acá hay sí discrepancia, hay unos que optan por criterios de 30 mililitros, hay otros que optan por 60 mililitros, en donde se tiene que hacer cirugía. El Glasgow sí está indicado de que ningún paciente de un Glasgow menor de 8 va a ser operado, porque la mortalidad es más del 98% intraoperatorio. Y los candidatos a cirugía es si tiene una hemorragia de cerebelo, si esta y solo esta mide más de 3 centímetros, y si es una hemorragia intracerebral por una lesión estructural, como por ejemplo aneurisma o malformación, ahí nada más se opera. Y los jóvenes también con hemorragia moderada grave, el volumen, ¿no? Que te dije, puede ser 30 o 60 según los protocolos que maneja el hospital o de acuerdo a la actualidad, ¿no? Bueno, usualmente ellos manejan de 60 a más. Bien. El pronóstico sí, es un poco más sombrío, este sí es correcto, es mucho más sombrío que el isquémico. La mortalidad en los primeros 30 días llega a ser el 50%, y esto es lo más trágico. En el primer año, a diferencia del isquémico, acá el 60% fallece. Dice, doctor, gracias por salvarlo, lo salvaste. Ya no, todavía no se salvó. Todavía falta regular muy bien los factores de riesgo para evitar de que la mortalidad en primer año sea el 60%. Todavía es un año de cuidado. Y todos los que llegan a sobrevivir, o sea, ese 40% que sobrevive, la mitad de ellos son discapacitados. ¿Te imaginas? Tiene alta carga de discapacidad. La mitad. Bastante. Una vez ocurrido y el paciente se salva, el 2% puede recurrir a un infarto, en una hemorragia, perdón. Puede volver a recurrir. Entonces, el infarto y la hemorragia tienen las mismas manifestaciones, así que no te creas el superdotado en decir, esto es hemorragia, esto es isquemia. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado. Avilés Casanova, si, por favor, si es que no le interesa y quiere escuchar música, es mejor que cierre, salga a la sesión, diga que ya estaba presente y no me tengo problemas. ¿Sí? Gracias. Entonces, hay que siempre buscar la causa de una enfermedad cerebrovascular. Ya siempre. Recuerden que los infartos cerebrales suceden y nada más suceden se pueden tratar y nada más se pueden tratar de forma efectiva si tú logras determinar la causa de la enfermedad. No te quedes solamente, dale aspirina, atorvastatina y se acabó. No, tienes que buscar la causa y demostrar realmente, si no, tu paciente va a regresar muerto a buscar. La historia clínica es crucial para el diagnóstico siempre y cuando se apoye con neuroimagen. No hay otra forma de diferenciar una hemorragia de un infarto. Puedes usar de forma pública o también usarlo de forma práctica en tu servicio de emergencia o esté donde estés, la escala de Cincinnati, los 3 puntos para reconocer una enfermedad cerebrovascular y transmitirlo o referirlo a la emergencia para que sea tomado una neuroimagen.
para tomografía. Recuerda que es la única forma de poder evidenciar hemorragia o isquemia, ¿ya? Y el tiempo de enfermedad es importante que lo catalogues, porque no todos los pacientes que sufren infarto y lo transmiten y tú lo refieres a los 6 horas, ya no puedes darle Alteplas y ya le estás quitando la posibilidad de poder recuperarse de una discapacidad o postración en cama o silla de ruedas. Los valores de presión arterial para isquemia es distinto al manejo de los valores de presión arterial para la hemorragia. Son dos objetivos de presión arterial distintas y diferentes. Y solamente se reserva el tratamiento quirúrgico para aquellas hemorragias que cumplen los criterios, no para todas, por favor. ¿Ya? Porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué no lo operan? Con la operación se va a curar, se va a salir caminando. Mentira. La operación lo único que hace es evitar la mortalidad. No, nada de recuperación tiene que ver acá. Solo es mortalidad, pero en condiciones que puedan generar beneficio. Y son las que están anotadas ahí, no hay otras. Bien, escucho sus preguntas.